nació de su corazón, hoy somos sus hijos. Su plan redentor llegó como lluvia tierna, la tierra celebra. ¿Qué haremos para ser salvos? La pregunta que nunca ha perdido valor, la pregunta que sigue vigente. Y siempre he dicho que si hubiese sido una entrevista de aquella época para definir qué se podía hacer para ser salvo, el que tenía la respuesta era el apóstol Pedro. Amén, amén. La respuesta es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El cielo celebra, he vuelto a nacer, he vuelto a nacer, tu estado postrero será mejor que el primero, es duro el proceso pero lo vas a lograr, heme aquí, Señor. Si tú vas conmigo, yo voy. Heme aquí, Señor. Si tú vas conmigo, yo voy. Me alcanzó esta salvación. Hoy gozo de paz. Es fruto de Dios. Me alcanzó esta salvación. Hoy gozo de paz y de mis pecados. Me perdonó. Estamos de aniversario. 17 años de victoria. 17 años en los que hemos construido historia predicando el Evangelio de nuestro Dios en el sector norte de la ciudad de Popayán. Es por eso que hemos decidido reconstruir esta historia, donde muchos hombres de valor ofrecieron su vida como servicio a Dios y aportaron un grano de arena para que hoy tengamos establecida un lugar de predicación en el barrio San Ignacio de nuestra amada iglesia. Hemos recorrido varios lugares del país con el objetivo de encontrar cada una de las piezas para construir esta historia y traérselas a ustedes en modo documental. Seguimos haciendo historia. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Viajamos hasta la ciudad de Cartago para encontrarnos con el pionero de la obra en nuestra congregación, pero primero conozcamos un poco de quién se trata. Pastor Rubén Darío Chávez Hoyos.
El pastor Rubén nació el 16 de septiembre del año 1971. Su hogar estaba conformado por sus padres y 6 hermanos. Se casó el 6 de diciembre del año 1997 en la central de Popayán con la hermana Amanda Guerrero. Recibe el llamado para salir al ministerio el 31 de agosto del año de 1997. Hoy, gracias a Dios, tiene una hermosa familia conformada por sus 2 hijos, Steven Chávez y Samuel Esteban Chávez. Se caracteriza como una persona tranquila, compasiva y constante, y como un pastor amigo, con su fuerte ministerio evangelístico y formador de líderes. Llegó a la sede 12 en el año 2006 y recibe el traslado en el año 2011. El pastor Rubén se encontraba ejerciendo su ministerio en la primera obra en el municipio de Coconuco. Ya casi llegando a sus 8 años, recibió una noticia inesperada por parte del consistorio de ancianos, quienes le hicieron llegar la primicia con la directiva distrital. Usted antes de aceptar este llamado misionero, ¿qué hacía? ¿A qué se dedicaba? En el momento estaba ejerciendo el ministerio, mi primera obra de escuela, en el municipio de Coconuco. Ahí iniciamos y ya habíamos cumplido un ciclo. Ahí estábamos trabajando después de haber trabajado, íbamos para los 8 años de ministerio en Coconuco cuando recibí el llamado. Fue algo muy motivante, muy bonito, porque estábamos en unos estudios con nuestros compañeros, con los pastores, y el hermano Segundo Arboleda, presbítero de turno en su época, se me acercó y me dijo muy folclóricamente: hermano Rubén, hablando con los directivos, ha sido seleccionado como candidato para la obra misionera nacional. Créame que eso a mí me llenó de tanta alegría, de tanta felicidad, que en el momento él me dice: ¿aceptas? Y yo le digo: hermano Segundo, con todo el mayor gusto. Cuando me hacen el llamado, yo estoy en la ciudad de Popayán, en los estudios. Cuando yo llego a la casa, comparto la noticia con mi esposa. Ella siempre ha sido una mujer muy dispuesta, muy entregada para las que sea. Es una mujer 100%, diría yo, dispuesta para el servicio del Señor. Ella recibe también de igual manera con alegría, recibe con gozo. En esa época solamente estaba con mi hijo Fanner Steven. Cuando el pastor Rubén tiene este primer llamado a la obra misionera, llegó a sentir confusión y temor para aceptar esta misión. Así que su respuesta fue un no. Pese a su respuesta, llegó a sentirse intranquilo, pues algo le decía que él era el escogido para esa misión. Más adelante, al cabo de 3 meses, vuelve a recibir esta noticia, pero por parte del consistorio de ancianos. Hemos decidido recrear esta escena para ilustrar de una mejor manera cómo fue su llamado. Hermano Rubén, bienvenido. Gracias, mi hermano. Le Lo bendiga. estábamos esperando. Gracias. Le bendiga. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Bienvenido. Gracias. Hermano Rubén, en el sentir de la obra misionera nacional, con el visto bueno del consistorio de ancianos y los directivos del distrito número 6, hemos pensado en su nombre para enviarle a predicar en la zona norte y aquí en la ciudad de Popayán a los estratos altos que tenemos en esta ciudad. Amén, mis hermanos. Si Dios ha establecido que yo sea parte de este hermoso trabajo misionero de lo que es expandir el evangelio, yo con mucho gusto lo haré, porque yo soy un siervo del Señor, un ministro de Él. Hermano Rubén, por la misericordia de Dios lo ha escogido para llevar las buenas nuevas de salvación. Confíe que Dios irá contigo y su familia y lo va a bendecir de una manera muy especial. Amén. Espero que así sea, claro. Hermano Rubén, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Vamos a orar por él. Amén. Amén. Me alcanzó esta salvación, hoy gozo de paz, es fruto de Dios. Me alcanzó esta salvación, hoy gozo de paz y de mis pecados.
Popayán fue escogida por el proyecto de misiones nacionales en el sector norte. Desde ahí, desde el inicio, el respaldo de Dios ha sido notorio y hasta ahora la obra del Señor no ha parado. Bueno, y ya llega aquí a la sede, al lugar de predicación. Cuéntenos de ese primer servicio, si hubieron amigos, si le entregaron a algún grupo de hermanos. ¿Cómo fue ese primer servicio, hermano Rubén? A ver, se alquiló una casa en el sector de Bellavista. Los directivos ya tenían organizada la casa. Nosotros llegamos, ahí no nos entregaron una sola persona, solamente en la vivienda. Iniciamos el trabajo, la posesión. El día que nos posesionaron, el hermano Segundo Arboleda hizo parte también de ello, donde mencionó que sería una de las sedes más grandes, aunque nos posesionaron pues ahí y parte de mucha gente en la calle, porque era muy pequeño el espacio, aproximadamente 40 personas que habían ahí. Entonces iniciamos el primer servicio que iniciamos, lo iniciamos con una hermana que nos ha acompañado, con mi esposa Mandita y mi niño Steven. Fue los que iniciamos, los 4 iniciamos la escuela dominical. El día que inicio la escuela dominical yo inicio a las 10 y voy terminando a las 11 de la mañana. Cuando yo voy terminando a las 11 de la mañana, unas señoras suben, bajan, se dan cuenta que algo está pasando ahí, al final entran. Cuando ellas entran, yo vuelvo a darle inicio a la escuela dominical. Mi niño, algo que no puedo pasar por alto. Acostumbrado, estábamos en una congregación donde normalmente ya habían más de 100 hermanos. Él es acostumbrado que los hermanos llegaban a la escuela dominical. Pero llega ese momento donde él me dice, el niño, papá, no va a llegar nadie. Y él sale y entra como angustiado. Eso golpeó mi corazón. Fue duro. En la esquina, el día que nos posesionaron, había estado un muchacho que se llamaba Jair. Como al día martes llegó Jair Narváez buscando ayuda, porque el muchacho venía angustiado, que le iban a quitar la vida. Habían pasado muchos conflictos internos terriblemente. Fue el primero, le aconsejé que se refugiara en Dios. Uno de los que llegaron primero ahí como simpatizante. A los pocos días se convertiría en el presidente de jóvenes. Pero entre los primeros bautizados que tuvimos como tal, fue precisamente a nuestra hermana María. Y el primer matrimonio que se realizó fue el del hermano Rodrigo Rodríguez y hermana María. La hermana María inicia y más adelante se convierte en la presidenta de las Dorcas, la líder de escuela dominical y aún hasta en la alabanza también. El hermano Rodrigo también hace parte como líder de evangelismo y del diaconado, y con ellos se inicia la obra. Dice, bienaventurados son los pies de los que anuncian las nuevas, de los que publican esa salvación. Este es uno de los sectores donde nos encontramos prácticamente porque hacen parte del plan evangelístico que hemos venido trabajando. Esto se llama Villas del Viento y estamos ubicados también al lado de Asturias y algunos lugares como son Antiguas. Tiene 4 o 5 etapas y es nuestro anhelo de entrar, y gracias a Dios pues allá en Antigua ya tenemos una familia residente, permanente ahí en ese lugar, que esperamos hacer una misión eficaz con ellos. Las graves dificultades que uno tiene pues en este campo del evangelismo, en estos sectores, es precisamente donde uno tiene que tener un amigo para poder entrar, ya que se dificulta la entrada y eso hace que no sea tan eficaz la parte del evangelismo. Pero considero que de una u otra forma ya se está logrando un trabajo donde no vemos de pronto excelentes resultados, pero con la ayuda de Dios esperamos mejores resultados en estos últimos años que estaremos trabajando y sirviendo al Señor. Quiero contarles a nuestros hermanos que la parte del evangelismo que hemos venido haciendo en estos momentos ha sido a través de las serenatas, los buzones de mensajes que uno encuentra, pues hemos dejado algunos tratados, algunos libros. Después de haber dado algunas serenatas en ese sector, hemos tenido la sorpresa donde algunas personas han llamado para agradecer por la serenata que se les ha dado.
Una vez dada la serenata, desde la parte de afuera, hemos podido tener la oportunidad también de dejar nuestro libro, que son más o menos este estilo de literatura y otros que manejamos, y algunas tarjetas que precisamente aquí las tengo, que es algunas tarjetas pequeñitas de presentación donde está nuestra identificación, nuestro gran deseo que queremos y nuestros números de teléfono, y de esa forma pues nosotros hemos venido haciendo la parte del evangelismo en estos sectores. Iniciamos en el sector de Bellavista, donde la obra inicia, pero como dice la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahí se da inicio en Bellavista, ahí permanecemos un año, la obra crece, hay 40 hermanos, no cabemos ahí, buscamos otro sector, nos ubicamos por la avenida, al lado entre Asturias, el conjunto de Asturias, y el otro, bueno, no lo recuerdo cómo llama, y nos ubicamos allí, que fue un milagro del Señor, porque nosotros bastante fatigados sin saber para dónde coger, el Señor proveyó eso. Ahí no habían salones ni nada de ello para alquilar, pero hubo un señor que lo hizo, lo organizó, y a los 3 meses estaba listo. Iniciamos nosotros con el proyecto, trabajando mucho por Villas del Viento, por el sector, en toda esa parte, y nos fuimos extendiendo. La finalidad de ello, cuando termino la obra misionera y salgo, continúa nuestro hermano Fermín, es donde él ya va ubicando y Dios le va mostrando cómo la iglesia del Señor queda en el barrio de San Ignacio. Aunque iniciar una obra misionera solamente con su familia fue un proceso difícil para el misionero, Dios siempre estuvo con él, respaldando y afirmando que la obra misionera estaba en sus planes. Una de las experiencias, entre tantas que marcaron mi vida, fue volver a iniciar de ceros la obra con el gran deseo de verla crecer. Eso es un reto de todos los días, a cada momento, en cada minuto, en cada instante, el pensamiento: ¿cuándo volvemos a tener un culto? ¿Cuándo volvemos a tener un grupo de alabanza? ¿Cuándo hay diáconos? ¿Cuándo hay directivas? ¿Cuándo vamos a tener una sede? Entonces, inclusive dentro del sector había 5 iglesias muy grandes. Estaba la Senfol, estaba Dios es Amor, estaba Paz a las Naciones, las otras no las recuerdo, muy bien ubicadas, buena silletería, buenos equipos de sonido. La que no tenía prácticamente ni fachada de iglesia era la nuestra, acomplejado un poco, por llamarlo así, triste, con sentimientos encontrados. Usted sabe cómo es eso, muy duro. Y dije: Señor, pero la nuestra, ¿por qué en este lugar? ¿Y por qué las demás crecen y nosotros? Cuando yo salgo a eso de las 11 de la noche a darme una vuelta, el Señor habla a mi corazón y me dice: todas pueden estar llenas con 500 o 1000 personas, pero entre los que hay allá no se salva uno, porque no han conocido mi nombre. Tú tienes 5 y los 5 han conocido el camino, la verdad y la vida, y van para el cielo. Eso me volvió a llenar de muchos ánimos para seguir predicando, a tal punto que eso lo siento hasta el día de hoy. Era un salón pequeño, que muy apretaditos, que habían 40 personas incómodamente. No habían sillas. Compramos algunas bancas que nos las vendieron, y se fue dando inicio, poco a poco adquirimos. Más adelante, Liliana, la estilista de ahí de Bellavista, ella nos visita, se da cuenta de la incomodidad, los niños sentaditos en el suelo, en el piso, y me dice: pastor, yo quiero hacer una donación de unas sillas para que los niños tengan donde sentarse. Y la obra inicia de esa manera. Más adelante también adquirimos el primer púlpito, que fue una bendición, lo donó el hermano Alexander, y también los instrumentos. En la medida que va creciendo la obra, Dios trae el personal indicado para que se den las cosas. Recuerdo mucho la familia Dorado: Anita, Daniel, Sandra, Jenny, entre otras, muy queridos ellos. Comenzaron ellos a darse cuenta de la necesidad, Dios las llamó, ellos reunieron, buscaron amistades, y el día de mis cumpleaños inclusive me llevaron la batería también, me dieron mi detalle y le dieron el detalle a la iglesia, nos llevaron la batería como donación también allá, y se fueron adquiriendo pues los muebles. El desarrollo de la obra comienza a coger fuerza. La iglesia crecía y se fortalecía, animada con el Espíritu Santo, iban llegando nuevas almas y nuevos servidores.
cómo el desarrollo de la obra comienza a tener su fuerza. Cómo Dios comienza a llamar entre el primer presidente que fue Jair Narváez, el primer diácono el hermano Rodrigo, la presidenta de la Dorca la hermana María, luego va llegando Albita que hace parte de la alabanza, luego van llegando otras personas que se van uniendo y ya logramos nosotros hacer un culto. Cuando yo hacía un culto con 10 personas, yo estaba en convención. Cuando lo hacía con 15 personas, yo estaba en un avivamiento poderoso. La obra comienza a crecer de una manera impresionante. En una escuela dominical yo estoy realizando una clase de la obra de la carne y los frutos del Espíritu cuando llega un señor en un carro y se baja. Ese día por primera vez me visitó el doctor Alexander con su esposa, Andrea y Laurita y los niños que estaban pequeños, y ellos comienzan a ser parte también. El hermano Alexander, que se convertiría más adelante en el presidente de los jóvenes, luego también en diácono, la hermana Andrea, que se convertiría en la presidenta de escuela dominical, Laurita, que se convertiría también en la líder de alabanza, y comienza el avivamiento. Luego llegó el doctor también Giovanni, llegó la hermana Olga, que hizo parte también de escuela dominical, entre otro grupo. Yo estaba sin pianista, te quiero contar eso. Estaba sin pianista y orándole a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor es bueno. Cuando estoy orando un jueves, cuando llega alguien y me toca y me dice, pastor, cuando yo lo miro, hay un negrito allí y claro, hermano Orden, cuénteme, mijo, ¿en qué le puedo ayudar? Digo, hermano, es que yo vengo desde tal parte y vengo a estudiar acá, pero yo soy músico y quiero servir al Señor. Inmediatamente yo me levanté, le di la bienvenida, me di cuenta que Dios lo había enviado. Comenzamos ese trabajo maravilloso y la obra del Señor, y Dios lo usó para que fuera el líder de alabanza, quien más adelante se convertiría en el esposo de la hermana Alba, que hacía también parte de la alabanza. Era algo muy bonito, o sea, esa comunión es algo lindo, es algo hermoso. Entonces, en el crecimiento de la obra como tal, tanto económicamente como numéricamente, en las estrategias de trabajo, de escenas, de evangelismo, de refán, de poder organizar las directivas. Ya hay unas directivas completamente organizadas. Refán, evangelismo, misiones y todas las dependencias. Es una iglesia que comienza a ser fuerte, Dios comienza a salvar almas. Ya van llegando el hermano Daniel también, que hace parte, Anita, todas esas personas que se convirtieron en un gran avivamiento. Me hacen el llamamiento y me dicen, Rubén, hay un traslado entre 3 pastores que habíamos también en una reunión. Me dice, hay un traslado. ¿Cómo así? Y uno de ustedes va a ser trasladado, pero el que sea trasladado va trasladado para el departamento del Valle. Mencionaron al hermano pastor que estaba cerca, y dijo, no, usted no, usted tampoco. Chávez, te correspondió a ti. Inmediatamente eran las 11 de la mañana y yo le dije, acepto. No había hablado con mi esposa, llegué a las 3 de la tarde en la casa, le conté, voy para Alcalá, al traslado. Dijo, ¿dónde es eso, papi? ¿O qué es? Dije, no, es un municipio, no conocí absolutamente. Y el traslado se da cuando yo siento ya que voy a ser trasladado, siento que se me desprende el corazón. Que se me desprende el corazón porque la gente, los amigos con los que yo he compartido, la comunión linda que se vivía, compartí un almuerzo, un desayuno, vigilia, serenatas toda la noche. O sea, fue un esparcir del evangelio por todos esos lados, siempre por lo menos una vez a la semana hacíamos serenatas. Y algo especial, algo que no quiero dejar pasar por alto, es que cuando tú formas un líder, ese líder te lleva a otro. Y cuando tú formas ese, se convierte en otro. Entonces llegó un momento donde en todos los cultos habían amigos y ya no tenía como la capacidad para poderlos escuchar a todos, porque cada uno de los líderes llegaba, hermano, quiero presentarle a un amigo, el otro quiero presentarle a otro, y comienza. Entonces estábamos en pleno avivamiento porque ya nos habíamos trasladado a otra sede donde cabía más o menos entre 100 personas y el lugar era maravilloso, agradable. Eso me golpeó bastante, durísimo, pero yo dije, Señor, si es su voluntad, voy donde usted me guíe. Cuando una iglesia permanece en comunión, es una de las estrategias bien fuertes, porque la comunión permanece estar unido. Mira, cuando yo tengo un solo palito, lo quiebran fácil. Cuando tengo otro, lo quiebran fácil. Pero cuando yo tengo un montón, aunque intenten partirlo, no se puede.
Entonces la iglesia también somos ese grupo bonito de gente, cuando está unida, no los parten, no los quiebran, no los dividen, no los fracturan. Entonces yo creo que esa profecía se cumple, donde me dijeron que iba a ser una de las iglesias más fuertes, más grandes. Entonces yo creo y los felicito por la infraestructura que tienen, por el ánimo, por el trabajo, por la disposición, y que permanezcan siempre unidos y siendo muy fieles a Dios, a la iglesia y a su pastor. Nuestro segundo lugar de destino fue el municipio del Bordo. Ahí nos encontraríamos con nuestra segunda pieza clave en el desarrollo de la obra misionera. Por su gran noticia, el cielo celebra. He vuelto a nacer. Aquí llegamos después de 7 horas de trayecto. Ay, Dios mío, qué viaje tan largo. Tu estado postrero será mejor que el primero. Es duro el proceso, pero lo vas a lograr. Heme aquí, Señor. Pastor Fermín Silva Valderrama nació el 15 de febrero del año 1975 en el municipio de Suaza, Huila. Su familia estaba conformada por sus padres y 4 hermanas más, siendo él el cuarto de la lista. Se bautizó en el año de 1995 y contrajo matrimonio el 20 de noviembre del año 1997 con la hermana Luzmiran Oviedo. Recibe el llamado para salir al ministerio el 28 de agosto del año 1999. Actualmente, Dios le ha regalado una linda familia conformada por su esposa, 4 hijos y una nieta. Se caracteriza por ser una persona muy generosa, que se preocupa por su familia, su esposa e hijos, y con todos los que le rodean. Como pastor, se caracteriza como una persona entregada al servicio a Dios y como un pastor que se preocupa por la enseñanza al pueblo de Dios. Llega a la sede 12 en el año 2011 y cumplió su ciclo como pastor en esta sede en el año 2013. El pastor Fermín se encontraba administrando la sede quinta de la ciudad de Popayán, cuando en una asamblea en Cali recibe una llamada del supervisor con la noticia o con la propuesta de aceptar un traslado hacia la obra misionera. Nos encontramos en este día aquí en la sede segunda del Bordo Cauca, entrevistando a nuestro hermano amigo pastor Fermín Silva. Usted fue misionero en la iglesia sede 12 y para nosotros fue un privilegio de grande bendición allá en este lugar. Nosotros queríamos preguntarle, cuando a usted le notificaron de este traslado, ¿usted cómo se sintió? ¿De dónde llegó? ¿Qué iglesia administraba? Cuando ya me llamaron que tenía que hacer la entrevista con el hermano Edilberto Ortiz, miembro del Consistorio de Ancianos y director de Misiones Nacionales, y el hermano Hermídez, que era también del Consistorio de Ancianos en la ciudad de Cali, cuando ellos me sientan ahí, ya nos dicen: hermano, es que esto es la obra misionera, usted va a entrar a ser parte de la familia misionera. Pues sí sentí bastante como un peso de responsabilidad, como una carga pues que debía llevar, y para mí eso fue algo sorpresivo en ese momento. Pero hubieron unas palabras del hermano Hermídez que pues me ayudaron mucho en ese momento, y fue que él me dice, hermano, y usted durante todo el tiempo de su ministerio ha venido haciendo misiones. Lo que ahora se le quiere también tratar de dar con esto es un reconocimiento a su labor como misionero. Y entonces, pues para mí fue una bendición haber entrado a trabajar en esa familia de las misiones nacionales. El pastor Fermín, al momento de llegar a la obra misionera, llegaba de una iglesia con mucha más trayectoria. Al momento de llegar a la obra misionera, mira que el salón de predicación era muy pequeño, pero encontró una gran motivación en el grupo de hermanos quienes tenían una gran disposición para trabajar en la obra de Dios. Ahí Dios comenzó a hacer algo muy grande y muchas personas comenzaron a llegar a los pies de Cristo. Tuve la oportunidad de bautizar varias personas, entre esas personas, la esposa del hermano Daniel, la hermana Ana,
y a los otros hermanos que con ellos fueron los primeros bautizados. Y prácticamente comenzamos casi a bautizar cada 2 meses, estamos celebrando bautismos en ese lugar. Dios va acomodando todas las cosas, ¿no? Inmediatamente estando nosotros en esa situación ahí, desocuparon el local enseguida, que era el doble. Entonces de una vez nos pasamos a ese local. Era, claro, el doble, pero fue algo como pues espectacular, porque la demora fue que nos pasamos a ese lugar, que póngale 2 meses, ya el lugar colapsó, ya se llenó también y quedamos otra vez con la misma. En el lugar de Asturias hubo muchos inconvenientes por el tema acústico, pero toda circunstancia en los planes de Dios tiene un propósito. Poco a poco Dios fue moviendo el lugar que había establecido para la sede número 12 al que hoy lo conocemos. Uno de los momentos pues como más difíciles que tuvimos que afrontar, porque nos quedamos pues sin saber a dónde vamos a pegar. Y de ahí entonces fue cuando por la autopista un hermano nos facilitó un local que tenía pues grande, pero pues no suplía tampoco la necesidad, porque el movernos para allá también pues resultó en bendición, porque eso permitió que fuera más visible y llegase así mucha gente, pero seguíamos con el mismo problema. Y orando a Dios siempre con la iglesia, con los hermanos, clamábamos mucho a Dios, casi era la constante de todos los cultos, rogar a Dios para que nos concediera un lugar. Habíamos analizado algunos otros sitios, pero las cosas no se daban, no se nos daba uso de suelo. Y así fue como un día en la mañana fui a visitar a un hermano por la parte de San Ignacio. Fuimos a visitar a un hermano que estaba quebrantado de salud, y de regreso hacia la casa y ya me encontré unos hermanos. Y entonces de regreso ahí había un lote, estaba enmontado, un pastizal, árboles frutales, en fin. Y hablando con el hermano ahí de algo otras cosas, de pronto el hermano me dice, bueno, ¿y este lote? Y digo, pues ¿será que lo están vendiendo? Y cuando de pronto miro el letrero tirado en el suelo, lo levanto, tomo el número, llamo y efectivamente ese lote lo están vendiendo. Y así fue como contactamos con el señor que nos vendió ese lote y pudimos llegar a cabo pues con ese negocio. Sí, de pronto al ver algunas personas que íbamos a comprar ese lote, sí se escuchó por parte del señor que nos iba a vender que le habían hecho propuestas ofreciéndole más dinero por esa propiedad, con tal de que no nos vendieran a nosotros. Pero pues así, gracias a Dios, pues no, Dios, yo creo que Dios tenía preparado todo eso para que ese fuese el lugar para la iglesia. Y pues una vez que se pudo firmar la promesa de compraventa, lo que hicimos fue limpiar. Limpiamos, guadañamos, organizamos ese y así hicimos, carpamos y hicimos un evento ahí en esa parte. Fue impresionante porque no contábamos con los servicios ni energía, pero los vecinos estuvieron muy al tanto de eso y nos colaboraron con todo eso para poder hacer esa como preinauguración de ese lote que ya lo teníamos pues en cierta forma asegurado, que lo había comprado. Una vez ubicados en el barrio San Ignacio de la ciudad de Popayán, Dios continúa confirmando que tenía un propósito muy especial con esta sede. El pastor Fermín se comienza a proyectar a un futuro y visualiza un templo grande con una iglesia muy grande. Pero en ese momento recibe una noticia inesperada y, como lo dice él, fue uno de los momentos más difíciles que atravesó en su carrera ministerial. Pues primero llevaba muy poquito tiempo, muy poco tiempo llevábamos y pues estaba la proyección pues una proyección muy amplia, muy grande. Y entonces, pues la verdad sí fue muy sorpresivo para mí porque pues no estaban mis planes y estaba muy amañado ahí.
con una visión de hacer mucho ahí para la obra del Señor y viendo el desarrollo de la iglesia que iba creciendo de una manera espectacular. Para ese entonces la iglesia se proyectaba en ese entonces llegando mucha gente a la iglesia y teníamos esa proyección ya comenzar a pensar en trabajar para iniciar la construcción en ese lugar. Yo creo que como toda la iglesia del Señor, en todas partes que se ha fundado, esa iglesia se ha fundado a base de oración, de fe, de constancia, de dedicación, de esfuerzo, de entrega, de compromiso, de pasión por las almas, por el trabajo también material en la obra. Decirles que hay que seguir trabajando, hay que seguirle. Yo sé que tienen hoy en día un avance impresionante, pero aquí todavía la obra del Señor no termina aquí en la tierra, y mientras estemos aquí hay que seguir trabajando con más fuerzas, con más ganas. Hay mucha gente todavía por ganar para el Señor, y yo creo que aunque esa obra misionera ya no se registre como misiones nacionales, pero la iglesia como tal debe seguir siendo misionera. Esa obra debe seguir cumpliendo con su labor misionera. Entonces, motivarles a todos en el nombre del Señor, todos los hermanos, tanto los que van llegando a la iglesia, a que esa raíz no se pierda, esa fuerza, esa pasión que se inició, con que hasta el día de hoy la ha llevado donde está. Ya hemos conocido cómo fue el inicio de la historia de nuestra congregación, con dos hombres que se dejaron usar grandemente por Dios. Esta vez vamos a conocer la historia de cómo nuestra iglesia se fue consolidando poco a poco en el barrio San Ignacio. Para esto, conozcamos la reseña de nuestro siguiente ministro. Pastor Vidal Ibarra. Nació el 1 de mayo de 1956 en el Rosario, Nariño. Su familia estaba conformada por sus padres y 5 hermanos más. Recibió el bautismo en el nombre de Jesús el 15 de abril de 1984 y se casó el 10 de abril del 1984 con la hermana Piedad Cruz. Recibe el llamado para salir al Santo Ministerio el 8 de octubre del 1986. Actualmente Dios le ha regalado una linda familia conformada por su esposa y su nieta. Se caracteriza como un pastor con mucha visión en la obra de Dios y por trabajar arduamente en el trabajo evangelístico. Llega a la sede 12 el 2 de julio del 2013 y cumplió su ciclo como pastor en esta sede en el año 2021, el día 18 de abril. El pastor Vidal se encontraba ministrando en la iglesia número 10 de la ciudad de Popayán. Era una iglesia que ya estaba establecida tanto espiritualmente como económicamente. En ese momento el pastor Vidal recibe una llamada para ministrar la sede 12 de la ciudad de Popayán. Así recibió él la noticia. Bueno, estamos en esta tarde aquí con nuestro hermano y amigo pastor Vidal Ibarra. Dios le bendiga a mi hermano Vidal. Amén, hermano Ángelo. Bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo van? Bien. Sí, hermano, venimos con este buen propósito de hacer este documental de la sede 12, y usted hace parte de la historia de nuestra iglesia. Entonces quería, hermano, preguntarle, usted cuando llegó a nuestra sede 12, usted venía de la sede 10, ¿usted cómo sintió ese traslado cuando le notificaron de esta noticia? No, pues para mí, cuando me hablaron acerca del traslado, no me ofrecieron la 12, me ofrecieron 2 iglesias más, Santander Segunda, y se me olvida toda la otra, pero no, yo no quise salir, primero que todo porque pues quería trabajar en la ciudad, y en vista de que yo no quise aceptar las otras 2, entonces me ofrecieron la 12. Cuando yo miré el lugar, pues sí, cierto, una enramada, pero
pues la mirada no iba puesta en la enramada, pero que todo iba puesta la mirada en el Señor, y uno sabe que las cosas en Dios son diferentes. Yo no miraba una enramada, pues por cierto ya me han ofrecido ese lugar. Yo miraba un templo grande con, se puede decir, con todas las de la ley. Y sí, así fue. Una vez llegó nuestro pastor Vidal a la sede número 12, comenzó a visualizar y a proyectarse en la sede un gran templo de predicación por la fe. El pastor Vidal es caracterizado por trabajar arduamente en la obra de Dios, y así fue como le presentó este proyecto a la iglesia. ¿Sabe? Cuando uno presenta un proyecto, no todo el mundo lo toma como uno lo mira, porque uno mira las cosas por la fe hechas, más la gente, no todo el mundo camina por fe. Pero no, pues fueron pocos los que de pronto no miraron esa forma, otros sí no miraron. Y gracias a Dios, el proyecto, pues, se puede decir cayó bien. Entre los obstáculos que como siempre se presentan, pero pues el obstáculo se puede decir como más grande cuando los mismos directivos pues nos detuvieron el trabajo, ¿no? Porque pues nosotros íbamos, como se dice, avanzando a pasos gigantes, pero nos pararon el trabajo pues con argumentos de que era mejor no construir la vivienda allí, por motivos de pronto que con el tiempo se fuera a ampliar más grande el templo en ese lugar, y que mejor era optar por buscar un lugar aparte para la vivienda. Pues ahí paramos, claro, ahí paramos, porque pues usted sabe que a pesar de que nosotros siempre les presentamos eso, ¿no? Es decir, no, tenemos todo ya listo, papeles, de seguir nomás. Pero no fue posible. Yo me encontré con hermanos que trabajaban. Entre esos, yo siempre pongo de ejemplo a Núñez con los tamales, ¿no? Digo que los mejores tamales que hacían en la 12 era el hermano Darío Núñez. Claro, no, yo desde que llegué encontré gente trabajando, sí. Y pues de esa manera comenzamos ya a organizarnos mejor para trabajar, y se continuó el trabajo, ya con ventas, ya con votos. De esa manera organizamos nosotros el comité de, ¿cómo es que lo llamamos?, de recursos, de comenzar a trabajar, y sí, de esa manera fuimos haciendo fondos, y Dios bendiciéndonos. De maneras que cuando nosotros comenzamos el inicio del templo teníamos 125 millones de pesos, que fue lo que teníamos nosotros para hacer el comienzo, que lo llegamos con los 125, que es un solo contrato que se hizo, hasta el techo. Pero de ahí se nos acabó ese y quedamos en blanco, no teníamos para seguir. Y ahí, por eso le decía, ahí viene el misterio, ¿no? Ya se nos acabó la plata y quedamos nosotros, bueno, con el templo sí cubierto, pero no teníamos más para cerrarlo. Y comencé yo a pensar, y cierto día me fui yo por ahí caminando por el parqueadero, diciéndole al Señor, le digo, pues ahí quedamos con esto, Señor, a ver cómo nos va a ayudar usted, que me mande a alguien para que me regale estos ladrillos que necesitamos para eso. Yo venía de frente ya hacia la vía, cuando veo que llega el hermano Genaro, que en esos días no era todavía bautizado. Y yo venía ahí pensando todavía, cuando yo voy a saludarlo, y entró. Y ya él me dice, me queda mirando y dice, ¿cuántos ladrillos se irán ahí? Dijo, ladrillitos, te dice él. ¿Cuántos ladrillitos irán ahí? Dice, ¿no? Para cerrar, le digo, no, pues nosotros miramos y se van 17,000. Ah, son pocos, dijo, no.
Y dice, y pastor, dije, usted no me permite que yo los dé. Le dije, vea, yo venía hablando con Dios así, le dije, diciéndole, mándeme a alguien. Le dije, de todas maneras, claro, hermano, pues. Y nos donó los ladrillos, y de ahí se vinieron las donaciones ya, ¿no? No había plata efectiva. Pero se vino el ladrillo, nos donaron luego arena, luego nos donaron cemento, y nos fuimos. Eso fue rápido, pegar el ladrillo, nos encerramos. Y de esa manera, Dios nos bendijo también grandemente. Recuerde que en esos días estaba Edwin. También nos donó 12 millones de pesos para lo que es el cielo raso. Se lo echamos de una vez, porque eso dijo, no, es que echarlo de una vez. Lo echamos, podríamos haber hecho más cosas con eso, pero él lo donaba, era para eso. Entonces tocó echarlo. Y así en esa forma, y luego ya el mismo hermano Genaro nos donó todo lo que es el piso, el enchape, todo para baños y todo. También fue parte donada. Así fue como el pastor Vidal y toda la iglesia trabajaron fuertemente para poder tener el templo ya casi como hoy lo conocemos. La iglesia se encariñó con él, pero como sabemos, a todo pastor le llega un ciclo en una sede. El momento de la despedida siempre será uno de los momentos más difíciles en la carrera ministerial de un pastor. Cuanto a eso me dijeron, pero es que eso anteriormente no fue. O sea que me dijeron como unas 2 o 3 veces tal vez, ofreciéndome Balboa, ofreciéndome Corinto, pero yo no quise. Primero que todo no quise porque pues estábamos trabajando y no quería como tal dejar las cosas a mitad de camino. Y después de eso, pues también se me ofreció traslado. Había unas sedes aquí las cuales se tenían en cuenta para ese traslado, que fue la 7ª, la 5ª, la 9ª. Pero pues yo no quise en ese momento. Después, como al mes, les dije yo que cuál era la que me daban. Entonces ya me dijeron, ahorita ya no. Entonces yo pensé que ya se había quedado como quieto, ¿no? Sí. Y seguimos trabajando y al final ya se dio pues de que la 14. Pero claro que la idea mía no era trasladarme todavía. Porque principalmente yo había pensado en esos días, porque como estaba tan enfermo, tan mal de salud, había pensado era como retirarme más bien. Y cuando ellos me ofrecieron así, yo les dije, no, ¿por qué no me dejan terminar los 10 años? Y yo pienso retirarme. Y entonces me dijeron, no, ¿cómo se le ocurre retirarse? Usted todavía está duro, usted aguanta. Y sí, de la forma. Y entonces, pues acepté, ¿no? Acepté pues, los años que estuvimos ahí, lo que la gente aprendió, lo que la gente vio que se hizo, que no fue cuento, pues que eso lo ponga en práctica, ¿no? Pongan en práctica y no importa que a veces las administraciones no son las mismas, pero lo que uno aprende no se le olvida. Hay que seguir trabajando en la obra del Señor en ese lugar y listo, hasta que el Señor venga y pastor viene, pastor va, pero la iglesia es la que permanece ahí. Ese sería mi consejo, que no desmayen por ningún lado, no pongan la mira en el pastor, pongan la mira en Jesús. Ese sería mi consejo para la iglesia en ese lugar. Ya casi terminando este documental y acercándonos cada vez a nuestra historia actual, conozcamos un poco de lo que fue nuestra administración anterior. Un hombre que es caracterizado por su trayectoria en el distrito como músico de nuestra iglesia. Pastor Enir Fori Solis. Actualmente ministra en la sede central del Bordo Patía. Nació el 27 de agosto del 1973 en el corregimiento de Suárez, Cauca. Su padre, Josué Fori, era ministro en el lugar de Asnazú. Nació en un hogar cristiano conformado por 9 personas, sus padres y 9 hijos, siendo él el hijo menor.
Fue bautizado por su padre en el año 1987, en el mes de abril, en el municipio de Balboa, Cauca. Se casó el 11 de junio de 1994 en la sede central de Santander de Quilichao con la hermana Gloria Patricia Sarria. Salieron al ministerio en el año 1995 en el municipio de Guachené. Actualmente su familia está conformada por su esposa, 3 hijas, 2 nietos, 2 yernos, y se goza en saber que todos sirven al Señor en el ministerio musical. Es un pastor que se caracteriza por ser muy tolerante y paciente, y por ser un ministro que se entrega de lleno en su vida ministerial y el servicio a Dios. Llega a la sede 12 el 20 de marzo del 2021 y cumplió su ciclo como pastor en esta sede el 24 de abril del año 2022. Nuestro pastor Ener llevaba 6 años como pastor en la sede número 14, cuando recibe el llamado para el traslado a nuestra congregación. Hermanos, estamos con este buen propósito de presentar este documental de la iglesia sede 12, su historia. Y déjeme decirle que usted hace parte de la historia de esta sede 12 porque usted fue también pastor de esta sede. Bueno, hermano, entrando ya en detalles, miramos que usted venía de la sede número 14, llevaba un tiempo de 6 años y cuando le notificaron el traslado, ¿usted cómo sintió ese traslado, ese llamado de parte de Dios? Para nosotros fue una sorpresa, porque como usted lo dijo, llevábamos 6 años en la 14 y estábamos trabajando muy bien, apenas estábamos pasando el tiempo de la pandemia y nos llamaron los directivos, ya casi prácticamente estábamos todavía en pandemia, pero me llamaron y me notificaron de que debíamos de ir a la 12 y para nosotros fue una sorpresa porque realmente esporádicamente algunas veces habíamos ido a algunos programas, pero en sí no conocíamos bien la congregación. Pero al mismo tiempo nos decidimos con mi familia y que Dios nos necesitaba en ese lugar y fue una experiencia muy bonita cuando tuvimos la oportunidad de ir a la congregación número 12. Y el martes pues ya tuvimos la oportunidad de subir al primer culto. Y los hermanos pues nos dieron esa grata sorpresa, nos tenían el salón bien decorado y buen número de los hermanos allí esperándonos. Y fue un programa muy bonito y sentimos ese calor espiritual y esa acogida que ellos nos dieron y nos hicieron sentir muy bien, mi familia, muy contentos con la bienvenida que ellos nos dieron. Cuando llegó a nuestra congregación, el pastor Ener visualiza a nuestra sede número 12 como una de las más completas de la ciudad de Popayán y comienza a trabajar el objetivo que se venía desarrollando. Aunque su trayectoria a nuestra sede fue muy corto, logramos embellecer la plataforma y se trabajó en la alabanza, se potenció y también se compraron equipos de deco. Puedo decirlo, y lo dijimos con mi familia cuando llegamos, de que esa es una de las sedes más completas de aquí de Popayán. Por su logística, el espacio, la construcción muy amplia y a la verdad que nos admiramos del trabajo que habían hecho los hermanos y el pastor anterior en ese lugar y nos pareció muy adecuadas las instalaciones, aunque todavía faltaba para tenerlas ya de la manera que se deseaba en el proyecto. Pero sí, ya estaba bien avanzado y nos pareció muy bonitas y muy amplia la construcción en ese lugar, hermano. Pues nuestro deseo era, sí, estar más tiempo en la sede 12, pero lastimosamente pues las cosas no se dieron así. Pero en ese poquito tiempo que estuvimos, como le dice usted, logramos comprar las pantallas, compramos un piano muy bueno para la congregación y se hizo lo que fue la decoración de la plataforma y los hermanos muy colaboradores, hermanos muy dadivosos, gracias a Dios, al aporte de ellos, las ofrendas, actividades y algún ahorro también que había dejado el hermano Vidal Ibarra. Se hizo ese trabajo, pero sentimos el apoyo de la congregación y su voto de confianza para hacer estos proyectos que se lograron hacer en ese
en el tiempo que estuvimos ahí en la 12. En el lugar de la 12, la esposa de nuestro pastor Ener Fori comienza a tener complicaciones de salud, el motivo por el cual no pueden continuar con nosotros en la sede. Y así fue como se trasladaron al lugar del Bordo en la sede central. Sí, para la verdad que fue una experiencia que nunca la habíamos vivido, porque mi esposa pues ella ya tenía problemas de salud desde que estuvimos en la 10, pero sin embargo pues era estable. 6 años estuvimos en la 14 y también por momentos se sentía afectada su salud, pero cuando ya llegamos a la 12 y empezamos a trabajar y a desarrollar los proyectos que teníamos, de un momento para otro la salud de ella se complicó demasiado, y veníamos sosteniéndonos, porque yo varias veces, inclusive desde que estuvimos en la 14, yo le decía a ella, hablemos con los directivos para que nos busquen un lugar, un clima más caliente, más cálido, para que así usted pueda mejorar su salud, pero no, ella nunca lo aceptó. Pero ya cuando estuvimos en la 12, que se complicó porque la situación de ella era bastante difícil, porque ya casi no podía caminar, había que ayudarla, y a la verdad que no aguantamos más, porque ya yo le dije a ella, hija, pues su salud está por encima de cualquier cosa. Entonces allí fue donde tomamos la decisión de hablar con los directivos para que nos ayudaran con la situación de la ubicación y poder mejorar la salud de ella, y pues ellos nos dieron esa oportunidad, pero sí fue algo como frustrante porque no se pudieron desarrollar los proyectos que teníamos, pero a pesar de todo pues se logró dar nuestro granito de arena en la congregación. Dios les bendiga, mis hermanos de la sede 12, un saludo muy especial para todos ustedes, los comités, la junta local, el pastor, su familia y todos los amigos y simpatizantes de esta hermosa congregación. Quiero agradecerles altamente por su apoyo, por habernos apoyado durante este año tan corto que estuvimos en esta sede, y desearles un feliz aniversario y que sigan adelante. Ustedes son una congregación muy bonita, muy trabajadora, muy colaboradores, hermanos, y Dios tiene grandes cosas para ustedes. Les agradecemos nuevamente a nombre de la familia Fori Sarria por la acogida que nos dieron en el poco tiempo que estuvimos acá. Y bueno, y que Dios los bendiga cada día más y más, y sigan adelante porque la bendición de Dios es grande para esta congregación. Así es como hemos reconstruido la historia de nuestra congregación, del lugar de su presencia a través de los años y cómo Dios nos continúa bendiciendo. Después de 17 años, seguimos viendo la poderosa mano de nuestro Dios en nuestra congregación. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando enfermos, y también nuestra congregación sigue creciendo en gran manera. Iglesia, seguimos haciendo historia. Aquí es donde entramos a nuestra actual administración, con nuestro pastor Schneider Zapata, un hombre que se caracteriza por su humildad y su ardua labor evangelística. Conozcamos un poco de él. Pastor Schneider Zapata nació el 12 de julio de 1969 en el lugar de Santander de Quilichao. Su familia estaba conformada por sus padres y 6 hermanos, siendo él el cuarto en la lista. Recibió el bautismo el día 4 de junio de 1994 en la central de Popayán por el pastor Gentil Mendoza. Se casó el 11 de noviembre de 1990 con la hermana Jazmín Fajardo, con quien salió al ministerio en el año 1999 en el Yajal Nariño. Su familia actual está conformada por su esposa y sus 3 hijos. Se caracteriza por ser un pastor servicial, humilde, bondadoso y por su dedicación por el servicio a Dios. Llegaron a la sede 12 el 25 de abril de 2022 y actualmente es el pastor de nuestra iglesia, el lugar de su presencia. Nuestro pastor en compañía de su familia llegan en el mes de abril del 2022 a nuestra congregación, quien llegaba de la sede central del Bordo después de haber estado 7 años en el lugar. No siempre
le da como ese temor a enfrentarse a algo distinto. Ya llevamos como 7 años y medio ahí en el Bordo, y para nosotros pues era una nueva etapa. Y creo que lo que más marcó a nuestra familia fue la notificación que no había casa pastoral. De verdad que pues mis hermanos es algo que para nosotros es nuevo, porque más de 22 años en el ministerio, pues siempre hemos estado es en las casas pastorales, allí en el templo, allí con los hermanos, estar pendiente de todos mis hermanos, de que el que llega, abrirle la puerta, de estar con ellos, interactuar. Para nosotros fue lo primero, fue un impacto. Dijimos, bueno, ¿cómo va a ser nuestra vida si nosotros siempre hemos vivido en el templo? Y había que pagar pues arrendo acá en la sede número 12, y nos enfrentamos de verdad. Para nosotros fue una nueva etapa, y gracias a Dios que nos encontramos pues con unos hermanos muy receptivos al trabajo, al apoyo, al estar, y que hay que agradecer, ¿no?, de una manera especial a los hermanos de la Junta Local, que pues han tenido a bien de siempre estar atentos en lo que es la vivienda pastoral. Muchas gracias, mis hermanos, igualmente a la congregación que da sus aportes para este fin. Aunque el tiempo ha sido un poco más de un año, la iglesia ha acogido de una manera muy especial al pastor y a su familia. Hemos visto cómo la iglesia crece espiritualmente, económicamente, y cómo el número de membresía aumenta cada vez más y más. La sede número 12, el lugar de su presencia, de verdad que es algo muy especial. De verdad, la presencia de Dios, hay que resaltar de que la presencia de Dios es continua en nuestros cultos, en nuestras reuniones, y yo creo que no hay algo más gratificante que sentir a Dios. Y yo creo que la iglesia en eso ha crecido enormemente, y de verdad es una iglesia con mucha proyección. Los hermanos, tenemos una calidad de hermanos, muy buenos hermanos, muy receptivos al trabajo, y de verdad que, valga decir, hay que felicitar la congregación. Es una congregación que ha ido creciendo igualmente numéricamente. Hay que reconocer también de que se venía de la pandemia, yo creo, donde algunos se tuvieron que desplazar a sus lugares de origen, ya hoy no están, pero Dios ha venido trayendo nuevos hermanos, personas que se reúnen en el templo. Qué bendición, de verdad, la iglesia, verle en ese crecimiento numérico, espiritual, y como todo va encadenado, pues también podemos mirar que la parte económica, Dios nos ha bendecido grandemente. De verdad, yo digo, Dios no se equivoca. Estamos contentos, la familia, igual mi familia está contenta, y también ver ese apoyo de la familia, mi familia en ese trabajo. Nos hemos propuesto servirle a Dios y servir a los santos aquí, porque como le dije anteriormente, la iglesia sede 12 es una bendición enorme. De verdad, puedo decir, me siento privilegiado de que Dios nos permitiera llegar aquí y conocer esta congregación, conocerlos a ustedes, personas muy queridas, y de verdad uno lo siente el apoyo y el respaldo de la iglesia hacia nosotros, hacia la administración, y eso hay que rescatarlo mucho. Uno de los consejos es que sigamos siempre, hermanos, anhelando la presencia del Señor, porque si la presencia de Dios está con nosotros, hermanos, nada nos hará falta. Y eso sí, iglesia sede 12, busquemos siempre la presencia de nuestro Dios, y de verdad nos irá bien en todo. Si el Señor está con nosotros y Él está agradado de nosotros, nos irá bien en todo lo que emprendamos. Así que sigamos adelante, buscando siempre la presencia de Dios, que ese sea el anhelo de cada creyente y de cada persona que llegue al templo, es de siempre sentir la presencia del Señor.
Hemos llegado al final de este documental y en este aniversario número 17 podemos decir que somos testigos de que la luz de Dios ha resplandecido sobre toda la iglesia, sobre todo el sector de San Ignacio y en el norte de nuestra ciudad. Queremos agradecer en este aniversario a todos los pastores que han hecho parte de la historia de nuestra iglesia, a nuestro pastor actual, Pastor Sneider Zapata, y a toda su familia, a toda la iglesia en general, y decirles que iglesia, seguimos haciendo historia. Antes de nacer, él lo imaginaba, luz resplandeció por su gran noticia, el cielo celebra, he vuelto a nacer. Será mejor que el primero, es duro el proceso, pero lo vas a lograr. Heme aquí, Señor, si tú vas conmigo yo voy. Heme aquí, Señor, si tú vas conmigo yo voy. Me alcanzó esta salvación, hoy gozo de paz. Él me perdonó.